Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos en un nuevo video. No tuve tiempo de prender stream en estos días, pero no quería dejar de pasar por acá para que charlemos sobre la Premier League. Estamos en este segmento que hemos denominado Hablemos de Premier. Ustedes saben, vamos a analizar partido por partido lo que ha sucedido en la fecha número 30, esta jornada que se ha disputado entre martes, miércoles y jueves, a la vuelta de la pausa FIFA, después de lo que fueron los partidos del fin de semana correspondientes a la FA Cup, que ya entra en su etapa de semifinales, y en una mañana de viernes, donde hay algunas noticias interesantes para comentar. Una Premier que a partir de esta jornada que viene este fin de semana, no, sino la siguiente, la fecha número 32, que se juega a partir del sábado 12 de abril, va a introducir el offside semiautomático. Así que atentos a cómo empieza a funcionar esta herramienta arbitral, porque sabemos que los arbitrajes en la Premier siempre traen algo de polémica y justamente también en esta fecha número 30 tenemos algunas cosas para comentar al respecto. Y principalmente la noticia que nos ha sorprendido esta mañana de viernes: Kevin De Bruyne ha anunciado que deja el Manchester City. Se va del Manchester City, una de las grandes leyendas que ha tenido este club. De Bruyne que deja el City después de esta temporada, al término de la campaña 2024-2025. Ha ganado 6 títulos de Premier como jugador del City. Probablemente se le haga una estatua, ¿no? Consideremos que es una de las grandes leyendas del Manchester City, un club que ha crecido muchísimo desde la inversión del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, y es un jugador que también ha dejado registros históricos en la Premier con 118 goles, perdón, 118 asistencias, 70 goles. Ahora sí, esas son las cifras exactas, además de ganar dos jugadores de la temporada, dos premios de jugador de la temporada. Un De Bruyne que desde que se unió al Manchester City en 2015 ha sido el jugador con más asistencias, el que más chances creadas también ha tenido, 827 chances según los datos de Opta, y es el jugador que más asistencias y chances creadas ha dado en este periodo, desde 2015 hasta acá, en las 5 grandes ligas europeas. Bueno, evidentemente un jugador que ha marcado una época en la Premier, una época para el Manchester City. Se termina una era en el Manchester City, de a poco empieza a hacer ese recambio el equipo de Pep Guardiola. Veremos cómo atraviesa, ¿no? esta etapa, también teniendo en cuenta que batalla legalmente contra la Premier por algunos cargos de fair play financiero. Pero bueno, hablemos de fútbol, hablemos del juego, hablemos de la pelota y de estos partidos de la fecha número 30 que comenzaron el martes con la victoria del Arsenal. Voy a poner en pantalla los resultados y vamos a ir, como ustedes saben, partido por partido, charlando lo que ha sucedido en esta jornada número fecha de la Premier. Ahí estamos en pantalla, con una fecha en la que el Arsenal ha vencido 2-1 al Fulham. Victoria del conjunto de Arteta para ponerle un poquito de presión al Liverpool en esta pelea por el título. Un Liverpool que camina al título y un Arsenal que intenta sumar resultados positivos, seguir en un buen momento porque se viene su partido ante Real Madrid. Antes va a tener que jugar este fin de semana ante el Everton. Pero con respecto al partido, con lo que respecta al partido ante el Fulham, un Arsenal que ganó 2-1, un gol convertido por Bukayo Saka en su regreso después de 4 meses de baja. Una grandísima noticia para el Arsenal, que quedó eclipsada también en parte por la lesión de Gabriel Magalhães, que tuvo que abandonar el partido en el primer tiempo y se confirmó que tiene que someterse a una cirugía, una lesión de isquiotibiales, una nueva lesión de isquiotibiales en el Arsenal, como también lo tuvo Saka, que tuvo que pasar por el quirófano y regresó después de 4 meses. Martinelli, que no requirió cirugía, pero también tuvo la misma lesión. Kai Havertz, que tuvo esta lesión y que quedó afuera por lo que resta de la temporada. Se le suma a Gabriel Magalhães. Bueno, una baja muy sensible para el Arsenal en defensa, la de Gabriel Magalhães. Kivior ocupó su lugar en este partido y Kivior seguramente sea quien se ocupe de formar parte de la saga junto a Saliba en lo que resta de la campaña. Así que esperemos que lo haga en el mejor nivel. Una baja muy sensible la de Gabriel Magalhães, que va a tener que ser operado y que no va a poder jugar en lo que resta de esta campaña. Volverá recién en la temporada 2025-2026. Pero hablando de cosas felices en el Arsenal, hay que decir que Saka convirtió un gol en su regreso y tardó menos de 7 minutos.
Gran regreso de Saka, gran regreso del Starboy para la victoria 2-1 del Arsenal ante Fulham, que descontó sobre el final el Fulham a través de un gol de Rodrigo Muniz, que había tenido una chance muy clara. Se salvó el Arsenal minutos antes, pero Rodrigo Muniz pudo convertir un gol. Y finalmente victoria del Arsenal en el Emirates 2-1 para abrir la fecha. Los otros partidos que abrieron la fecha del campeonato el martes fueron la victoria 1-0 del Wolverhampton. Buena victoria, del Wolverhampton con gol de Stan Larsen en un partido con buena actuación de los arqueros, tanto de José Sá por el lado de los Lobos como por el lado de los Hammers de Areola. También atacantes con cierta deficiencia para convertir. Sousek, que venía enrachado, tuvo una falla muy importante en el segundo tiempo para empatar el partido. También Munetzi, jugador de Wolverhampton, tuvo algunas chances que falló, pero Stan Larsen fue quien convirtió el único gol del partido. Un Stan Larsen que puede que se haya destapado, porque venía de convertir un doblete la fecha pasada ante Southampton, volvió a convertir en esta jornada y le dio el triunfo a los Lobos, que siguen sumando puntos en su afán por escapar de la zona de descenso. Así que buena victoria para el equipo de Vítor Pereira, y vuelve a caer el conjunto de Graham Potter, que marcha bastante irregular. Hablemos también de la victoria del Nottingham Forest. ¿Qué pasa con este Forest que no afloja, se mantiene en el podio, gana partidos y en esta fecha número 30 le ganó nada más y nada menos que al Manchester United? Grandísima victoria del Nottingham Forest en City Ground. El gol lo convirtió Elanga, haciendo honor a la ley del ex, en una jugada arrancando el partido, un tiro de esquina a favor del United, una salida rápida, veloz del equipo de Nuno Espíritu Santo, que en las transiciones es letal, y un Elanga que no paró en su carrera. Se corrió toda la cancha, dejó en el camino a Garnacho, entró al área, remató cruzado y marcó el 1-0, que sería definitivo en un partido donde el Manchester United pudo empatar, tuvo algunas chances de peligro, en algunos balones detenidos, algunos remates lejanos también, y sobre todo sobre el final del partido, una jugada muy clara, casi gol de Maguire, pero apareció Murilo en la línea para rechazar y salvar la pelota. Un Murilo que le había pasado bastante mal en la fecha FIFA jugando para Brasil en el Estadio Monumental, pero que en este caso se convirtió en héroe, se puso el traje de superhéroe para salvar al Forest sobre el final del partido. Y una grandísima victoria del Forest, que se afianza en el podio, está tercero y no afloja, tiene 57 puntos, está 5 por encima del Chelsea, que es el cuarto, está a 4 puntos del Arsenal. Así que un Forest ahí que se sostiene en el podio y que tiene muchas aspiraciones de terminar en esa posición para poder jugar Champions League la temporada que viene. Pasemos a los partidos del miércoles. No sin antes decir que un Manchester United que perdió en la previa del Clásico. Este fin de semana se juega el Derby de Manchester. Manchester United ante Manchester City. Así que estaremos muy atentos a lo que suceda en Old Trafford. Partidazo. Pero bueno, pasemos a hablar, como decía, de los partidos del miércoles. El Ipswich, que venció 2-1 al Bournemouth. Buenísima la victoria de el Ipswich, que terminó con una racha de 10 partidos sin ganar con esta victoria 2-1 ante Bournemouth. Un Bournemouth que seguramente quedó golpeado después de su eliminación del fin de semana en FA Cup. No pudo con el Manchester City en la Copa de Inglaterra, en este torneo que es el torneo más añejo de la historia del fútbol. Un Bournemouth que en su cancha hizo méritos, sobre todo en el primer tiempo y en los primeros 30-35 minutos fue hacia adelante, hostigó al Ipswich, pero de a poco el Ipswich se fue sintiendo más cómodo en cancha y termina consiguiendo la victoria. Un gol de Liam Delap, que convirtió el segundo gol del conjunto de McKenna, que se lleva una victoria importantísima para poner, como les digo, fin a una racha negativa de 10 partidos sin ganar. Y un Ipswich que sabemos que debió en esta temporada de Premier seguramente cosechar más puntos de los que ha cosechado. No ha tenido tanta fortuna, pero es un equipo competitivo. Para ser un equipo recién ascendido, jugó grandes partidos. También tuvo algunos resultados interesantes. Le ganó a Chelsea, por ejemplo, recuerdo, en su cancha. Pero la realidad es que no se le había dado mucho en estos últimos partidos la victoria, hasta este punto donde se topó con Bournemouth. Y un Bournemouth de Iraola que, bueno, como decimos, lo golpeó seguramente la eliminación en FA Cup y en este caso perdió en su cancha, una cancha difícil. Ahí perdió el Arsenal, ahí perdió el City. Bueno, en este caso el Bournemouth no pudo con el Ipswich, que suma puntos y que quiere escapar de la parte baja de la tabla.
pero que tiene que seguir sumando si quiere quedarse en la Premier la próxima temporada. Por ahora está al límite, tiene 20 puntos, ubicado en el puesto 18, a solamente una ubicación de salir de la zona roja, pero a 9 puntos de Wolverhampton, que como decíamos, en esta fecha ganó por 1-0 frente a West Ham. Bueno, pasemos a hablar de la victoria de Aston Villa. Buena victoria de Aston Villa como visitante ante Brighton. Brighton, para mí, otro de los equipos que sufrió un golpe anímico al quedar eliminado este fin de semana en cuarto de final de la FA Cup. Quien avanzó fue el Nottingham Forest, justamente, el equipo de Nuno Espíritu Santo que no solo está tercero en la Premier, sino que está en semis de la FA Cup. Se va a enfrentar al Manchester City. Un gran cruce, tenemos ahí en las semifinales de la FA Cup. Y un Brighton que perdió por penales frente al Forest el fin de semana. Y en esta fecha de Premier cayó 3-0 frente al Aston Villa. Un Aston Villa que aprovechó los momentos justos para golpear. Es un equipo pícaro, el equipo de Emery. Dos grandes asistencias de Morgan Rogers. Primero para una corrida descomunal de Rashford, que anotó el primer gol, anotó el 1-0. Vi ahí el dato de que Marcus Rashford tiene más goles en Premier que Dennis Bergkamp, y alguien que en las redes sociales se mofaba de esto y decía, le hacen una estatua en el Arsenal a un tipo que tiene menos goles que Rashford. Bueno, estos son los nenazos de Twitter, ¿no? Que miden el fútbol por estadísticas. Si alguien vio jugar a Dennis Bergkamp, puede dar fe que está a años luz de lo que es Marcus Rashford. Incluso son posiciones diferentes, ¿no? Un Dennis Bergkamp que bajaba mucho también a conectar con los volantes y hacía brillar al Arsenal de Wenger, y un Marcus Rashford que corre hacia adelante y que apunta al arco y que es un futbolista determinante en los últimos metros. Bueno, no hay comparación, ¿no? Pero así se manejan las redes sociales, así que ¿qué vamos a hacer con respecto a eso? Pero bueno, Marcus Rashford que encontró una nueva era para su carrera acá en el Aston Villa, convirtió el primer gol. El segundo gol lo convirtió Marco Asensio, que Marco Asensio lleva 8 goles en todas las competiciones. Ningún jugador de la Premier tiene más goles que Marco Asensio desde que hizo su debut en el Aston Villa. Está enrachado el jugador español, ex Real Madrid, ex PSG. Está con 8 goles por encima de Bruno Fernández, que tiene 7. Marmoush, que tiene 6. Ahora vamos a hablar de Marmoush, Ahora vamos a hablar de Marmoush, que la verdad que está también en un gran momento. Y Salah, que tiene 6 goles, que Salah bajó bastante su nivel y no pudo estar en un buen momento para el Liverpool en una etapa decisiva, en una parte decisiva de la temporada, y ya vamos a hablar también del Liverpool. Pero volviendo al Aston Villa, lo liquidó después con gol de Donny Malen y 3-0. La victoria del Aston Villa frente a las Gaviotas de Brighton, que se pincharon un poquito en este cierre de temporada, bastante irregulares, y un Aston Villa que suma un gran triunfo en la previa de un fin de semana importante, y sobre todo en la previa de las semifinales, perdón, de los cuartos de final de Champions, donde va a enfrentar al PSG francés. Así que el equipo de Emery ahí con el Dibu Martínez bastante protagonista, enrachado y también en buen momento después de lo que se fueron sus actuaciones con la selección argentina, y un Vila que sigue sumando puntos tratando de acercarse a los puestos de competiciones europeas. Ahora vamos a repasar la tabla sobre el final. Pero bueno, hablemos del Manchester City. Dijimos que íbamos a hablar del City, que íbamos a hablar de Marmoush, y hay que hablar de la victoria 2-0 del City ante Leicester. Un Manchester City que no contó con Haaland, lesionado Haaland, Lesionado Haaland, lesionado en el tobillo, se va a perder varias semanas y va a estar afuera aproximadamente unas 7 semanas por una lesión de tobillo. Y el Manchester City que pierde a su gran goleador, y tuvo que Guardiola armar un equipo diferente, y bueno, y puso a Marmoush de centro atacante, Grealish por detrás junto a Savinho, junto a Doku, también jugó Gundogan. Bueno, un Manchester City que encontró los caminos. Grealish convirtiendo un gol muy temprano en el partido, en el arranque del encuentro. Primer gol de Grealish desde diciembre de 2023. Un Grealish que estaba bastante ausente, casi 16 meses sin convertir en Premier, más de un año sin convertir en Premier para Grealish, y que convirtió un gol importante para el City para ponerse en ventaja 1-0 frente al Leicester.
Un Leicester de Van Nistelrooy que viene muy mal, ahora vamos a dar unos datos, pero el Manchester City que luego amplió la ventaja con un gol de Marmoush, un gran gol de Marmoush tras un pase de Doku. A ver, un Marmoush que la realidad es que cambió la posición, pero se mostró muy activo Marmoush en ataque. 9 tiros contra el Leicester, pateó tiro libres también al arco, se animó Marmoush de todos lados, tiene confianza el egipcio, quiere ser protagonista de este City y sobre todo un futbolista que, teniendo en cuenta que en el City los referentes empiezan a quedar grandes y tienen que salir del City, como por ejemplo se anunció en esta jornada la carta de Kevin De Bruyne de que iba a dejar el Manchester City, bueno, necesita nuevos líderes el Manchester City y Marmoush puede ser un jugador porque tiene la actitud. Y sobre todo ante la falta de Haaland se hizo cargo, ¿no? De la ofensiva, de ser un jugador importante en ataque. Y bueno, y convirtió un gol. 6 goles para Marmoush en 8 partidos. Quinto gol en 8 partidos en Premier. 6 goles en todas las competiciones. Bueno, a ver, un buen arranque de ciclo para Marmoush en el City. Y una victoria 2-0 para el City importante para seguir dando pelea por ese cuarto puesto. Después volvió a ser superado por el Chelsea, que ya vamos a hablar del Chelsea frente al Tottenham. Pero un City que da pelea ante un Leicester que es paupérrimo. Lo del equipo de Van Nistelrooy, la verdad, deja mucho que desear. A ver, en todo 2025 el Leicester solamente ha convertido 3 goles. 3 goles en 11 partidos. Para el Leicester de Ruud van Nistelrooy le hizo 2 goles al Tottenham, que quizás es uno de los peores equipos a nivel defensivo. Y un gol al Aston Villa que tiene, ¿no? Esos ratos de desconexión y que a veces concede ciertas ventajas. 10 derrotas y una victoria en lo que va del año para el Leicester. Y, a ver, es uno de los peores equipos que yo he visto en esta Premier. 7 partidos sin marcar goles lleva el Leicester. En un equipo donde yo, a ver, me sorprende que gire todo en torno a Jamie Vardy. Sabemos que Jamie Vardy es una leyenda. Le ha dado al Leicester los 2 títulos más importantes de su historia, seguramente esa Premier de 2015-2016. Después ganaron Copa, pero a ver, a mí lo que me sorprende del Leicester es que Facundo Bonanote, jugador argentino, no porque sea argentino, ¿no? Pero Facundo Bonanote es suplente en el Leicester de Van Nistelrooy. Bonanote empezó jugando con Steve Cooper, cuando llega a Nistelrooy pierde el puesto, pero Bonanote, hasta la llegada a Nistelrooy, era uno de los argentinos con más goles en la Premier, uno de los latinos con más goles en la Premier, llegó a convertir 4 goles mientras fue titular, y después perdió el puesto, la verdad, de forma inexplicable, porque tampoco los jugadores que son titulares en el Leicester son mejores que Facu, pero bueno, decisiones de Van Nistelrooy y así marcha el equipo. En definitiva, victoria del City en su cancha en la previa, como dije, de lo que va a ser el derby de Manchester. Este fin de semana, este domingo, en la fecha número 31 de Premier, tenemos un partido muy atractivo, que es un derby de Manchester. Van a jugar Manchester United y Manchester City, así que nos frotamos las manos los neutrales. Bueno, pasemos a hablar de la victoria del Newcastle 2-1 frente al Brentford. Otro gol de Alexander Isak. ¿Cómo está Isak? Terrible, convirtiendo goles. El delantero sueco, la verdad que no afloja. Convirtió el 1-0. A ver, lo de Isaac es impresionante. Cómo juega en espacios reducidos, cómo va también a campo abierto. Hace todo bien Alexander Isak, que es un jugadorazo, lo quiero en el Arsenal. Va a depender seguramente de su salida al Newcastle. Si el Newcastle no puede jugar Champions o no juega una gran competición europea. Al ganar la Copa de la Liga, creo que se aseguraron el cupo en Conference League, pero evidentemente el Newcastle con todo el poderío que tiene económico, ¿no? Manejado por el gobierno de Arabia Saudita, tiene aspiraciones mucho más altas. Y Alexander Isak está a la altura de jugar en los mejores equipos del mundo. La verdad que brilla y convirtió el 1-0 y esto marca que Alexander Isak por segunda temporada consecutiva lleva a los 20 goles, llega a los 20 goles. La temporada pasada convirtió 21 goles en 33 partidos. Esta temporada lleva 20 goles en 26 partidos. Entonces tiene chances todavía de ampliar aún más ese registro y de superar los 21. O sea, convirtiendo un gol más igual a su registro de la temporada pasada y con 2 goles ya supera ese registro, así que un Isaac que está en un momento espectacular, yo lo quiero en el Arsenal, bueno, todos los equipos de Europa también lo quieren, vamos a ver dónde termina jugando la temporada que viene,
y lo empató Brentford transitoriamente, un gol de penal de Mbeumo, buen penal fabricado por Visa, anticipándose a Nick Pope y Mbeumo que lo cambió por gol, pero sobre el final un golazo de Sandro Tonali que para mí, no sé si quiso tirar el centro o no, porque pateó desde un costado. Da la sensación de que no quiso tirar el centro, la clavó el volante italiano y le dio la victoria a Newcastle que pelea por escalar posiciones, que quiere jugar Champions, pero no lo tiene fácil porque la pelea por Europa en la Premier está muy, muy reñida, muy reñida. Espectacular la Premier League, la mejor liga del mundo, el espectáculo está asegurado. Bueno, hablemos del empate entre Southampton y Crystal Palace. A ver, un empate que le sabe a poco seguramente al Southampton que ganaba todo el partido 1-0 y termina sufriendo en el empate en los minutos finales. Un Crystal Palace que también viene de clasificar en el fin de semana a las semifinales de la FA Cup. Será rival del Aston Villa. Un Aston Villa que compite por la Champions, está en cuartos, está en semi de FA Cup. Equipo copero, el Aston Villa de Emery, ¿no? Equipo copero y pícaro. Está un poco lejos en la Premier de los puestos de privilegio, pero bueno, campañón, ¿no? Del Aston Villa. Y un Crystal Palace que rescata un empate en cancha del Southampton, un Southampton hundido en el fondo de la tabla de la Premier. Solamente ha cosechado 10 puntos en 30 partidos. Muy pobre el registro. Pero uno de los peores, ¿no? Registros históricos de la Premier. Pero bueno, cortó una larga racha de derrotas, pudo sumar un puntito el Southampton. Seguramente se queda con sabor a poco. Ramsdale tapó algunas pelotas interesantes. Tuvo un choque con Enquetia en un duelo de ex jugadores del Arsenal. Pero bueno, en definitiva, empate que suma un punto el Southampton, suma un punto el Crystal Palace y la vida sigue para ambos. Últimos dos partidos de esta fecha, dos partidos muy interesantes. A ver, el Liverpool le ganó el clásico al Everton. Gran victoria del equipo de Arne Slot que tuvo que trabajar bastante en un partido que comenzó con el patadón de Tarkowski contra Alexis McAllister. Patada criminal, patada de roja. Y acá es donde hablamos los arbitrajes de la Premier y que pueden poner el offside semiautomático, pueden poner toda la tecnología que quieran, pero si los árbitros no hacen su trabajo, bueno, evidentemente hay que revisar algo, porque el VAR revisó la jugada, Tarkovsky le rompió la pierna a McAllister, afortunadamente no fue para una lesión grave y vio apenas la tarjeta amarilla. ¿Qué estamos pensando? A ver, era una jugada de roja, evidentemente era una expulsión clara, pero bueno, el partido siguió, Beto que tuvo una jugada muy clara, pegó su balón en el palo, Everton que hizo tambalear al Liverpool, un Liverpool que venía con dudas, después de quedar eliminado de la Champions por penales ante el PSG, después de perder la final de la Copa de la Liga con Newcastle en Wembley. Bueno, evidentemente un Liverpool que sintió los golpes y que logró una victoria 1-0 corta gracias a un gol también polémico, porque Luis Díaz arranca en posición adelantada, pero medio que no participa, tira un taco, Diogo Jota que entra a puro slalom, a pura gambeta en el área y termina convirtiendo el 1-0 definitivo para la victoria de un Liverpool que volvió a recuperar la ventaja de 12 puntos con respecto al Arsenal. Son 12 puntos de ventaja cuando quedan 24 en juego. Matemáticamente todavía se puede pelear la Premier, pero el Liverpool camina al título. Yo no creo que se le escape este trofeo. Vamos a ver qué sucede, sobre todo con un Arsenal que sigue teniendo bajas por lesión y un Liverpool que, aunque a los jugadores le peguen patadas brutales, no se lesionan. Afortunadamente por Alexis está sano. Así que vamos a ver qué sucede con el Liverpool, que seguramente salga campeón, pero por lo pronto volvió al triunfo después de dos partidos muy complicados antes de la fecha FIFA. Una pausa que le vino bien al Liverpool para tratar de apalear un poquito la mini crisis que tuvo y seguir adelante tratando de ganar partidos. Ya eliminado de Champions, ya eliminado de FA Cup, habiendo perdido la final de la Copa de la Liga y abocado 100% a ganar esta Premier contra un Everton que con David Moyes levantó bastante, que le había empatado el clásico al Liverpool en Goodison Park, pero que no pudo en Anfield y que seguramente ya piensa en el próximo partido, que es ante el Arsenal. El próximo rival del Arsenal es justamente el Everton. Abren la fecha este sábado, bien temprano, así que mañana estaremos ahí para el post partido en Twitch, te invito, y para después el análisis posterior acá en YouTube, así que muy atentos al contenido que se viene. Bueno, el último partido de esta jornada fue ayer día jueves, clásico londinense. Chelsea le ganó 1-0 al Tottenham. Un Chelsea que lo tiene de hijo al Tottenham de Postecoglou.
Otra victoria del Chelsea ante el Tottenham de Postecoglou. Solamente perdió un partido el Chelsea de los últimos 13 partidos de Premier contra los Spurs, ganando los últimos también 4 seguidos. Marcador global de 11 goles contra 4 solamente recibidos. Bueno, evidentemente, si el Chelsea quiere buscar un clásico, porque yo no sé cuál es el clásico del Chelsea, puede ser el Tottenham, aunque nosotros tenemos la rivalidad del norte de Londres, donde también se celebró en esta jornada el famoso Santo Teringham Days. Se confirmó matemáticamente que el Arsenal va a terminar de vuelta por encima del Tottenham una temporada más, tercera temporada consecutiva. Solamente Pochettino pudo romper con esa celebración que tenemos nosotros los hinchas del Arsenal, una celebración interna. Después lo de los otros clubes vienen y nos dicen, ustedes celebran estos días, no ganan títulos. Dejen vivir, ¿qué les importa a ustedes? La gente de los otros clubes se preocupa más por lo que hacemos nosotros que por lo que hacen ellos, pero bueno, tema aparte. Sigamos hablando del juego, sigamos hablando de fútbol. Un Chelsea que ganó 1-0 con gol de Enzo Fernández, gran gol de Enzo Fernández, picando al área, apareciendo en los últimos metros. Un Enzo Fernández que cuando está cerca del gol, está cerca de su mejor versión. En la base de la jugada también Enzo puede, ¿no?, distribuir y es un jugador que se adapta a distintas posiciones, pero los últimos metros son donde puede sacar su mejor versión a relucir. Un Chelsea que pudo aumentar la ventaja, también un gol anulado de Moisés Caicedo que jugó un gran partido, el niño Moy, pero la jugada fue anulada por un offside previo del Colwill. Y el Tottenham que empató el partido con un gol de Ismael Azar, también gol anulado por el VAR por una falta notoria contra Moisés Caicedo, una plancha directamente a la pierna del jugador ecuatoriano. Así que 2 goles anulados por VAR y una victoria para el Chelsea 1-0. Un Chelsea que recuperó el cuarto puesto, un Chelsea que le ganó al Tottenham nuevamente y un Chelsea que quiere seguir ubicado en el top 4 para clasificar directo a la Champions, que tiene la posibilidad de ganar la Conference y que seguramente gane la Conference League, pero que su intención es clasificar directo a la Champions a través de la Premier y tiene una pelea muy reñida con el Manchester City en ese sentido. Así que para cerrar este análisis vamos a repasar la tabla de posiciones. Así quedado la clasificación con Liverpool puntero con 73 puntos. El Arsenal que tiene 61. Como le decimos, la ventaja es de 12 con 24 puntos en juego. Matemáticamente hay chances, pero lo veo difícil. Nottingham Forest con 57. Yo quiero que el Arsenal termine segundo, al menos. Que si va a haber un equipo arriba del Arsenal, que solamente sea el Liverpool. Veremos si el equipo de Arteta consigue este objetivo. Nottingham Forest tiene 57 a 4 puntos del Arsenal. El Chelsea tiene 52. Está a 5 puntos del Forest. Y acá es donde empieza la gran pelea. Fíjense la distancia entre estos equipos. El City está a 1 punto del Chelsea. Después viene Newcastle a 1 punto del City. Aston Villa que tiene 48 a solo 2 puntos del Newcastle. Brighton tiene 47. Fulham que tiene 45. Dos equipos que esta jornada cayeron. Y en la parte baja de la tabla, bueno, tenemos a Ipswich, a Leicester y a Southampton que parecen estar condenados, pero todavía hay chances matemáticas para ellos. Así que vamos a ver qué pasa en esta Premier, donde el goleador es Salah, que tiene 27, pero no anda bien en estos últimos partidos. Haaland, que tiene 21, pero está lesionado. Así que crecen las chances de Alexander Isak de seguir avanzando posiciones. Y quién te dice terminar como goleador de esta Premier. La próxima fecha de la Premier, si quieren la repasamos. A ver, podemos repasar lo que se viene este fin de semana para cerrar el video. Ahí tenemos, se abre con Everton Arsenal, después Crystal Palace Brighton, Wolverhampton Ipswich, el West Ham que recibe al Bournemouth, Aston Villa que juega ante Nottingham Forest, gran partido, Brentford Chelsea el domingo a la mañana, Liverpool Fulham también el domingo a la mañana, visita el Liverpool Craven Cottage, Tottenham Southampton, partido fácil para el equipo de Postecoglou, a ver si puede volver al triunfo. Manchester United, Manchester City en Old Trafford, este es el gran partido de la fecha. Y todo se cierra el lunes con Leicester Newcastle, así que acá estaremos para analizar la próxima jornada de la Premier. Gracias a vos por estar ahí mirando este contenido. Si te gusta lo que hacemos, te pido pulgar arriba al video, es un clic. Suscríbete a este canal, por favor, te lo pido. Son 2 clics, no te cuesta nada. A nosotros nos ayuda un montón. Activa la campanita también, apretá todos los botones que están abajo. Y si tenés ganas, deja un comentario en el video, que yo estoy muy atento. Leo todo lo que comentan y agradezco a todos los que apoyan este contenido y a los que comentan desde un lugar también
de analizar el fútbol, de charlar, de debatir, pero siempre en un lugar respetuoso, porque ese es el espacio que intentamos convertir y es el espacio que intentamos construir, mejor dicho. Bueno, hasta aquí el análisis de Hablemos de Premier. Te invito a que nos sigas en Twitch, te invito a que nos sigas en Big Up, una nueva plataforma para comunidades de fútbol, donde somos partners, los primeros creadores de contenido en español en llegar a esta plataforma. Estamos muy orgullosos de eso. Así que venite y mañana, si tenés ganas, te espero post partido del Arsenal en el stream en Twitch y después con el análisis acá cargado en YouTube. Así que sigue el contenido acá en Arsenal en América y nos vamos a despedir hasta la próxima. Como siempre diciendo, aguante el Arsenal. Chao.